Doctora Cristina Balinotti, gracias por estar con nosotros como cada tarde. Un gusto estar con ustedes, como siempre, como siempre. Doctora, un tema que le hemos visto a usted hablando en muchos medios de comunicación. Sí. Ha salido a flote lo que nosotros, y gracias a su colaboración por tantos años aquí en nuestro programa, siempre hemos enfatizado la salud mental. Exacto. Que es algo que la gente no le tomaba la importancia, pero hemos visto que a medida que pasa el tiempo, que quizás hay más información, pero no ha bajado los índices, muy por lo contrario, vemos personas, obviamente, cada día con más problemas en la parte mental. Entonces, dentro de ese contexto que tú explicas, entra el tema del Baker Act, que fue creado por Maxine Baker, una ex representante estatal, que luchó por 7 años para que este acto se hiciera legislación, y así fue en el año 1971. Obviamente aplicado a los adultos, aunque lamentablemente en los últimos años se está aplicando también en los niños. Pero primero, ¿qué significa este Baker Act, verdad? ¿Quiénes pueden aplicarlo, utilizarlo? Significa que una persona que se encuentra en una crisis de salud mental, que es una emergencia sin duda, puede ser detenida y llevada a algún tipo de unidad de estabilización de crisis, que trabajan con el gobierno, y detenida allí bajo examinación, bajo inclusive un tratamiento, por 72 horas. Es evaluada esta persona, hombre o mujer, por 1 o 2 médicos. Generalmente son 2 médicos. ¿Por qué? Porque siempre tienen que llegar a la misma conclusión. Si esta persona necesita un tratamiento en el futuro y continuar, por supuesto que también se le da un tratamiento ambulatorio o de alguna manera se lo remite a una institución que pueda estar contenido en ese tema, ¿verdad? De modo que solamente se aplica este Baker Act aquí en el estado de la Florida, junto con el Marchman Act, que se aplica y es lo mismo, pero ya es privativo a las situaciones de abuso de drogas. Es decir, aquella persona que necesita una rápida rehabilitación, extraerlo de esa situación en donde se encuentra esclavo de las drogas, y entonces es el mismo procedimiento. Esto, como dije, es solo para adultos. ¿Cuáles son las 5 crisis fundamentales a través de las cuales un juez, el cuerpo policial que va a la casa, como ocurrió en el caso del director de la policía del condado de Miami-Dade, alguien llama porque hay disturbios, alguien llama porque se siente amenazado, entonces va a la policía. Si la policía encuentra que la persona está dentro de las 5 categorías de crisis de salud mental que ahora les voy a decir, puede detenerlo de la manera que les expliqué. También puede ser cualquier médico psiquiatra, cualquier profesional de la salud mental, consejero o psicólogo. Inclusive eso lo puede pedir también la familia, un integrante de la familia donde este individuo se encuentra. Lo puede hacer un juez también. De modo que es algo que funciona como legislación y tiende a evitar que esa persona sea una amenaza para sí misma o implique una amenaza para otras personas, para su entorno, para la familia, para los amigos. Entonces, las 5 crisis por las cuales esta persona puede ser detenida es cuando tiene alucinaciones. La primera, alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, siente que toca, por ejemplo, animales que no están allí, escucha voces, está en una especie de crisis psicótica, que quiere decir un corte con la realidad. No está en la realidad, sencillamente está en este discurso psicótico que tiene. Pensamientos suicidas, aquel que uno nota que se pone agresivo y dice, yo hoy termino con mi vida, esto no va más, o que descubrimos que habla demasiado de la muerte,
demasiado de ya me van a extrañar cuando no esté, regala sus posesiones, atención con todo eso, porque inclusive puede ser una crisis en la cual ese pensamiento suicida intenta llevarse a cabo y entonces la familia llama inmediatamente, por ejemplo, a la policía. Trastornos del ánimo, que pueden ser la depresión, pero estos trastornos en los que la persona está bien y está mal, está bien y está mal, y cuando está mal, está tirado en la cama, no quiere comer, o cuando está bien, o aparentemente bien, está demasiado exaltado, está demasiado eufórico, y ahí así pone en peligro también su vida, ¿verdad? El otro es abandono de la higiene. Si de pronto una persona abandona su higiene por completo, no se baña más, no se alimenta más, está tirado en la cama, alguien puede llamar, por supuesto, al cuerpo policial o hablar con un juez o el médico psiquiatra y Baker Act, es decir, que es pasible de que entre dentro de la categoría de esta persona que sea atendida a través del Baker Act. Otro es el abuso de sustancias, que también entra dentro de lo que dijimos es el Marshman Act, acá en la Florida, que es más o menos lo mismo, pero con definidas desigualdades respecto del primero, porque el Marshman Act, como sabemos, se refiere exclusivamente a la persona que está impedida, deshabilitada por abuso de sustancias. Por supuesto, cuando hablamos de trastornos del ánimo, debemos agregar que la persona está en un estado de inhabilidad para funcionar en su vida familiar y en su vida laboral. Por lo tanto, estas son las crisis. Y esta es la razón por la cual el director de la policía de Miami-Dade no fue detenido bajo este Baker Act. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de estas 5 situaciones de crisis. Entonces, todo estaba bien aparentemente, la señora también, todo va bien, y entonces ocurrió lo que ocurrió. Pero acá no hay responsabilidad de parte del cuerpo policial desde ya. Ahora, este Baker Act, asombrosamente, nos duele reconocer, está siendo aplicado a los niños. Hay 36.000 niños por año que son pasibles de este Baker Act, es decir, que son detenidos y llevados a facilidades de manera involuntaria, porque además este acto tiene la característica de ser involuntario. Si esa persona no quiere ir, lo detienen de todas maneras. No hay nadie, por ejemplo, si es un menor en este caso, y lo decimos lamentablemente, el padre o la madre no tiene ninguna potestad para evitar que al niño lo hospitalicen, de modo que o lo detengan. Esto, digamos, debía haber sido el Baker Act mucho más trabajado para que pueda tener enmiendas, para que pueda limada las asperezas, porque un niño no es lo mismo que un adulto, obvio decirlo, ¿verdad? Entonces, le provocamos un trauma mayor sobre el problema de conducta que ella pueda tener. Por ejemplo, los niños que hacen mucho disturbio en el colegio, y a lo mejor son sencillamente niños maleducados que se les ha enseñado que pueden hacer todo. Y entonces estos niños sí los puede la policía, por supuesto, denunciada por la maestra, por las autoridades del colegio, la policía los lleva. Pero ¿qué sucede? En la niñez es el ámbito de los padres, no de la policía, no del gobierno, no de ningún gobierno. Los padres somos los que tenemos que, como siempre lo digo y lo señalo enfáticamente, si no le ponemos límites en el hogar a nuestros hijos con amor, la sociedad se los va a poner con violencia. Y es el caso de estos niños de 6, 7 años, 10 años que son detenidos, 12 años. Y entonces, aquí hay que ser muy delicados porque el niño puede estar transcurriendo un trastorno de conducta, un trastorno de atención con hiperactividad, ¿verdad?
y a lo mejor hasta está medicado. De todo esto debe ser expresado en el colegio, hablar semanalmente con los profesores, los maestros, para que ayuden a ese niño que se porta mal y que parece un maleducado y que hace, pero que no lo es que tiene un trastorno. Entonces, la policía interviene porque lo denuncia la directora. La directora no lo denunciaría si tuviera un diálogo absolutamente fluido con los padres, y llamar a los padres y decirles, vengan a buscar a su niño, vamos a ver si entre todos logramos que un médico lo atienda de una manera un poco más concienzuda, porque está en tratamiento, pero sigue molestando y sigue creando problemas en la escuela. De modo que el Baker Act es muy bueno para los adultos, que generalmente cuando están en una crisis, porque estas 5 situaciones de crisis de salud mental generalmente son síntomas de problemas como bipolaridad, trastorno de estrés postraumático, desórdenes de personalidad, depresiones, depresión mayor, ansiedad, van acompañando estos síntomas a todo eso. Y entonces, como acá la gran olvidada es la salud mental y no hay prevención, sino que hay nada más que el ataque, la contención del acto en sí, de la insanía que una persona puede experimentar, se hizo necesario el Baker Act. Creo que lo que se hace necesario, paralelo al Baker Act, que puede salvar muchas vidas sin duda, es el desarrollo de un programa de salud mental en donde todas las familias puedan saber de qué se trata y cómo contener y cómo tratar los problemas de salud mental. Y esto en las escuelas, en las ciudades. Tiene que haber reuniones en donde hablemos de este tema con profesionales de la salud mental que den consejos adecuados acerca del manejo de este familiar muy querido seguramente, que está pasando por estas situaciones penosas de crisis. No hubieran llegado a lo mejor a esas crisis pasibles de un Baker Act, que la policía o un juez tenga que detenerlos, si a lo mejor no hubieran sido tomadas las precauciones necesarias mucho antes, cuando comienza la enfermedad, cuando uno ve que hay un proceso patológico. Y atención con los niños, mucho amor y seguirlos de cerca con el profesional de la salud mental si están desarrollando un trastorno de salud mental, que uno sabe que en casa lo podemos contener, pero que después la sociedad a lo mejor no lo va a poder contener. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer conciencia y reflexionar los padres acerca de todo esto. ¿Qué te parece, Marilyn? Definitivamente, doctora, como usted decía, un caso muy sonado, pero sobre todo que aprendemos también de que tenemos nuestros derechos y también que podemos, obviamente, evitar situaciones. Vamos a ir con preguntas que nos está haciendo el público aquí. Nuestra familia virtual siempre conectada dice, si en el tratamiento hay una posibilidad sustancial de que la persona se haga daño. Sí, por supuesto. Si está dentro de estas 5 situaciones de crisis, la persona puede hacerse daño, sobre todo si tiene pensamientos suicidas, un trastorno del ánimo como la depresión, puede llegar a intentar matarse, sin duda. Por acá nos hacen preguntas. ¿Solo se pueden hacer daño a sí mismos o también a otras personas? A otras personas, son una amenaza, por eso el Baker Act enseña al cuerpo policial que hay estos 5 situaciones de crisis, son importantísimas, que debe ser detenido porque puede realmente hacerse daño a él o hacer daño a los demás. Por acá nos dice, ¿el examen, doctora, es voluntario o involuntario bajo la ley? El examen es involuntario, generalmente. Puede ser voluntario, pero cuando una persona se encuentra con estos pensamientos suicidas, quiere terminar con su vida, no quiere que lo ayuden. Muchos además dicen, no, yo no tengo nada. Entonces le da la potestad al cuerpo policial, al médico psiquiatra, al juez, de poder detenerlos de todas maneras en contra de su voluntad para evitar daños mayores. Porque tú me hablarás, y bueno, ¿dónde está la libertad entonces ahí?
Lo que pasa es que la libertad está en relación con la salud mental, con las personas que sabemos autocontrolarnos, ¿verdad? No con aquellos que han perdido el rumbo, ¿verdad? Y están en una insanía total. Claro. La pregunta que creo que al inicio dijimos, ¿solo aplica en la Florida o en otro lugar de Estados Unidos? Aplica solo en la Florida, el Baker Act, pero cada ciudad de Estados Unidos tiene sus propias legislaciones al respecto, desde ya, con otros nombres. Dice, ¿tienen derechos los pacientes bajo esta ley? Bueno, en realidad bajo esta ley no tienen el derecho de irse, ¿eh? No tienen el derecho, inclusive si es un niño, desgraciadamente, y acá con los niños realmente, de nuevo, habría que cambiar esta legislación. El niño, la madre, no tiene el derecho, si la hija o el hijo está detenido en una facilidad, aunque tenga 6, 7 años, en uno de estos, no tiene derecho de retirar a su hijo de allí hasta que se cumplan las 72 horas y los dos médicos, que generalmente son dos, hagan todo un estudio completo para saber si le pueden dar el alta o no. ¿Quiénes son los llamados a aplicar la ley Baker? Bueno, como decíamos, son los jueces, los médicos psiquiatras, los psicólogos, el personal de salud mental, como los consejeros, los psicólogos están dentro de ese mismo personal, y por supuesto el cuerpo policial. También puede ser uno como familiar de alguien que está en esta situación, quien pida que por favor se lo interne por 72 horas, porque esto está pagado por el Estado, son $300 por día por cama. Es decir, pero están, aunque no haya nadie internado, igualmente eso se paga, porque puede llegar alguien y necesitar una cama. Claro que sí. Doctora, ¿se hubiera podido evitar esa tragedia de haberse aplicado la ley Baker? ¿Cuál tragedia? La de, obviamente, el tan querido y reconocido director de la policía, Freddy. Lo que pasa es que, de nuevo, él no presentaba, todos hemos visto el video de su detención en el hotel, él no presentaba ninguna de las características de estas 5 crisis, de estas 5 crisis, sí, de salud mental, por lo cual una persona puede ser detenida. Hablaba correctamente, dijo quién era. La esposa, por otro lado, habló bien, diciendo, no, acá no hay ninguna amenaza, ni yo me siento amenazada, ni él tampoco. De modo que hubiera sido un poco arriesgado para el cuerpo policial hacerlo, ¿verdad? Porque sí, claro, se hubiera evitado esto, pero no se tiene la bola de cristal y no había manifestaciones directas. Sí, pero desde el punto de vista, vamos a decir, psicológico. Sí, desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de los policías, quizá para ellos, pero desde el punto de vista psicológico, si un psicólogo hubiera estado viendo la situación. Sí, sí, sin duda, podía haber, porque de hecho había pensamientos suicidas allí, y sabemos que el suicida puede lastimarse, pero puede lastimar a los demás, porque cuando esta pulsión agresiva se vierte para uno mismo y uno intenta suicidarse, también puede vertirse hacia los demás e intentar asesinarlos. De modo que sí, era pasible. Quizá la familia tendría que haberse dado cuenta, la propia esposa, difícil, porque por otro lado, cuando uno está envuelto en el tema, ¿verdad? Cuando uno es también víctima de una situación, está acostumbrado a eso y cree que lo puede manejar. Y lamentablemente no se puede manejar. Cuando es muy habitual ya el grito, la amenaza o me voy a suicidar, hay que hacerle caso a esas situaciones. Dice, doctora, por acá dice, la ley explica desde qué edad y hasta qué edad. A partir, sí, tienen que ser 13 años hacia arriba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que también hace poco una niña con una falsa amenaza de secuestro de una amiguita fue detenida por la policía, ¿verdad?
y el padre no pudo hacer nada en esa situación, pero la niña era chiquita. Hay niñas de 6 años, niños de 7, 8, que tienen una gran inmadurez y que por lo tanto no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Y además a lo mejor no tienen los padres muy pegados con la niña, porque acá en Estados Unidos es la libertad absoluta, los niños hay que dejarlos en libertad, que crezcan sin límites, que expresen sus ideas, y entonces esto es un arma de doble filo, porque le damos libertad a nuestros hijos, pero ¿a qué precio? Y en todo caso, ¿en qué situaciones de riesgo los ponemos? ¿Qué tiempo dura la ley Baker, dice? 72 horas. 72 horas. En ese tiempo, internado 72, o internada 72 horas. Doctora, por acá siguen hablando y siguen escribiéndose. Una vez que hayan diagnosticado a la persona o tenga algún problema, ¿tiene que tener ayuda psicológica de inmediato? Por supuesto, sí, desde ya. Si no usamos el Baker Act, que en realidad lo podría usar la policía si llamamos a la policía, y tenemos a alguien que se encuentra con una depresión mayor, con ideación de suicidio, por ejemplo, está muy mal, no podemos sacarlo de ese pozo, no come, está tirado en la cama o tirada en la cama y quiere terminar con su vida. Esa es una situación, es una emergencia psiquiátrica. Yo tengo que llamar a un médico o tengo que llamar a la línea de ayuda al suicida, 988, que le va a atender inmediatamente por teléfono y es una primera emergencia, pero al mismo tiempo me estoy conectando con el médico psiquiatra. O lo pongo en el auto y me lo estoy llevando a un hospital psiquiátrico. Claro, o a una guardia de hospital, lo que tenga más cerca. Dicen por aquí, las personas que están en esta situación pueden sufrir alguna crisis y manifestar ser violentos. Sí, dependiendo del tipo de enfermedad que subyace al síntoma o a la crisis. Sí, por supuesto. Puede haber realmente mucha violencia, irritabilidad, sobre todo a veces en el caso del abuso de sustancias, ¿verdad? Que uno encuentra a una persona completamente perdido en medio de una crisis, puede tener cierto agresión hacia sí mismo o hacia los demás, porque en realidad está fuera de sí mismo, claro. Doctora, ¿eso da más a los hombres o a las mujeres? Me pregunto. Bueno, en general se ve en todos los niños, varones y mujeres, desgraciadamente, y se ve más en los hombres. Por acá nos dicen, doctora, si nosotros pensamos de que alguien tiene alguna de esas 5 crisis o esa situación, ¿debemos de llamar inmediatamente al médico y a la policía? Sí, por supuesto. Y cuando hablo, por ejemplo, de abuso de sustancias, hablo del alcohol, que también es una sustancia drogadictiva, ¿verdad? De modo que cuando vemos que la persona está perdiendo el control sobre sí mismo, el control del habla, tiene un pensamiento desorganizado, no puede hablar, se cae cuando camina, todo eso es una crisis. Debemos llevarlo a un hospital inmediatamente. Claro que sí. Dice, doctora, una vez tuve una situación, estaba manejando y una persona estaba agresiva. Me puso el carro y bajó. Yo pensé que me iba a sacar hasta un arma, pero yo traté de evitarlo en todo momento. Después la persona se fue. ¿Cómo manejar una situación así? Hoy en día es una tema, pero bueno, vamos a ver cómo manejar una situación cuando alguien está agresivo y alguien está pasivo y está tratando de evitar lo que está diciendo, pero la situación se sigue poniendo agresiva. ¿Cómo la manejamos, doctora, desde el punto de vista psicológico? Bueno, primero tenemos que respirar profundamente por la nariz, exhalar por la boca, en lo posible 10 veces, mirando siempre hacia adelante, no mirando al individuo que se bajó y nos está insultando o tratando de abrir la puerta del auto, y con mucha calma llamar al 911. Eso es todo lo que podemos hacer, si es que no podemos salir de eso con el auto, porque si podemos escapar es mejor, pero bueno,
Si no podemos, hay que mantener la calma con una muy buena respiración y llamar al 911. Importante, doctora, cuando vemos situaciones, personas que pueden sufrir, vamos a decir, de este problema mental, a veces son agresivas, a veces pasamos una situación y vemos que después mataron a otros, se mataron a ellos mismos, hicieron daño, vienen de una situación difícil. Estamos viendo mucho este tipo de problemas y a veces las personas están en el lugar incorrecto, personas que no tienen nada que ver, vamos a decirlo así. Y cómo manejar esas situaciones, yo creo que hay que tener un poquito vamos a decir, de psicología, porque lo normal es quizás una persona que es un poco alterada, le gritan y grita 2 o 3 veces y se forma un problema. Pero usted dio un buen consejo, ¿cómo manejar una situación ante una persona agresiva? Bueno, lo que te dije, generalmente no hay que elevar la voz, no hay que contestar en principio, no hay que elevar la voz, no hay que confrontarlo, no hay que mirarlo a los ojos o mirarla a los ojos, porque eso ya, desde el mundo animal hasta el mundo nuestro, que somos animales superiores, implica un desafío. Te estoy mirando a los ojos, te estoy desafiando, y entonces ahí puede empezar la pelea. Lo que tenemos que hacer es calmarnos, tratar en lo posible de no poner leña al fuego y lentamente retirarnos de esa situación. Hay muchas mujeres que son sometidas a violencia doméstica que conocen estas técnicas, porque no quieren realmente incentivar ese estado de agresión que tiene la pareja. De modo que hay que permanecer tranquilos. Depende, bueno, si hay unas situaciones en donde me quieren matar, desde ya que uno va a tender a escapar o a defenderse, ¿no? Pero mientras la situación sea algo que es cotidiano hoy en día, a uno le cruzan el auto, o le pegan un grito, porque ahora ya no hay ningún tipo de discriminación entre varón y mujer. Un hombre puede bajar y querer ponerle una trompada con toda tranquilidad a una mujer. Sí. Cosa que antes no, antes existía esa caballerosidad, la mujer y los niños no se tocan, ahora se toca todo. Y esto es la desgracia que estamos teniendo. Por eso debemos ejercer, nuestras técnicas de relajación son muy importantes. En lo posible, a diario o semanalmente, hacer algún tipo de yoga. Yo creo que por lo menos una vez por semana. Algo en donde nosotros mismos estemos más tranquilos. Porque estamos muy confrontativos en esta sociedad, lamentablemente. Sí, y la gente anda muy irritable y como siempre decimos, muchos problemas de salud mental que no se están tomando ni la debida atención, ni el debido tratamiento, ni siquiera lo está viendo el especialista como tal. Tal cual, exactamente. De modo que es muy importante. Como siempre yo digo, una vez por año hay que ir al psicólogo. Igual que vamos una vez por año a hacernos registros de sangre, de orina, de colesterol, de triglicéridos. Es tan importante. El cuerpo y la mente son una unidad. Entonces, es lo mismo que si nosotros tenemos una casa, ¿no? La cuidamos toda, no cerramos la mitad de la casa y la dejamos que se ensucie, la dejamos que se venga abajo. Nunca hacemos eso. Bueno, el cuerpo y la mente son una unidad. Hay que cuidar todo ese trayecto. Por supuesto. Doctora, por acá nos hacen preguntas. Dice, doctora, yo tengo un niño que pienso que tiene algún tipo de condición. Es un niño normal, pero no lo he querido llevar a un psicólogo porque me dijeron, y llevamos siempre el tema de que le cuentan a las personas, sino que lo iban a poner, le iban a hacer como un certificado y lo iban a tildar y no quise que esté en su récord. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Esa ley aplica en Florida o no? No, evidentemente si hay un diagnóstico, el certificado a que se refiere es que hay un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un diagnóstico de bipolaridad o de algún trastorno, trastorno desafiante de la conducta, en donde el niño, sí. Bueno, las etiquetas no son agradables. Vivimos en una sociedad del etiquetado. Entonces, uno va a tal punto que si uno habla con alguien, la persona no dice yo padezco esquizofrenia, dice yo soy esquizofrénico, y no soy esquizofrénico, soy otra cosa, padezco en la enfermedad.
padezco una bipolaridad. Pero entonces lo que se refiere a esta señora es que, en efecto, tiene miedo que al hijo le digan, bueno, no sé, es un bipolar o es un autista. Y en realidad todas esas son condiciones, pero que no hacen al corazón de quienes somos nosotros. Por eso las etiquetas son bastante negativas. Y el etiquetado todavía no se ha podido extirpar de la sociedad, esa costumbre. Increíble, doctora, increíble de verdad. Pero ante una situación así no podemos poner en riesgo la salud mental, como decimos. Exacto. Ahora, el tema es que en efecto hay que llevar. Si tiene algo, porque la mamá dice es normal, y todos nosotros queremos a nuestros hijos que sean normales. Es muy difícil para una madre ver objetivamente lo que un hijo tiene, aunque se lo diga al médico 20 veces. Pero sí tenemos que ser lo suficientemente prudentes, si queremos a nuestro niño, para advertir que hay algo que no está bien, algo que está off. Y entonces eso que está fuera del contexto del niño, eso tenemos que estudiarlo, analizarlo con personal de la salud mental. Claro que sí. No importa, en ese caso no importa la etiqueta. Por supuesto, doctora, ya que se acercan las clases, el inicio de clases, y todos los niños van a hacerse esos exámenes físicos, exámenes anuales, rutinarios, pero no se hace un examen de salud mental. ¿Usted recomendaría, y a partir de qué edad que se hicieran ese tipo de exámenes antes de empezar el año escolar? Bueno, hay escuelas que tienen, supongo yo, gabinetes psicopedagógicos. La psicopedagoga hace alguna serie de test a los niños y puede determinar el grado de salud mental que tiene ese niño. Por ejemplo, hay niños que sin tener ninguna, porque claro, las enfermedades, los trastornos mentales se cristalizan a los 18 años, pero hay per se, por la edad, por la infancia, hay algunos trastornos típicos de los niños. También están los niños que no se quieren comunicar, que son, tienen temor. Uno dice, es un niño tímido, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Que el proceso de socialización es muy importante. Y entonces, un psicólogo puede evaluar todo eso. Antes que empiecen las clases, quiero ver cómo está mi niño. Atención, mamás, eso no quiere decir que yo les digo que ustedes tienen un niño que puede tener una enfermedad mental. No, esto no tiene nada que ver. Es ir al psicólogo como vamos a cualquier otro especialista. Sí. Y ver, ¿estoy bien? No, y nosotros también. ¿Estoy bien? No estoy bien, porque a veces hay cosas que se pueden detectar que uno mismo no sabe de uno mismo y se pueden detectar a tiempo. Increíble, doctora, claro que sí. Doctora, como siempre, para nosotros es un placer tenerla en el programa, respondiendo tantas preguntas de las personas que siempre están en sintonía y compartiendo este programa en todo momento. Este programa igual lo pueden ver en breve, en unos días, en el canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde encontrarán este y muchos más programas. Así que solo vayan, activen la campanita en el canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti y podrán encontrar este y muchos más programas. Muchísimas gracias, sí. Agradezco mucho la fiel audiencia, la fiel sintonía de toda tu audiencia y por supuesto a ti, como siempre, este espacio de expresión que estamos haciendo algo para ayudar a la comunidad, sin duda. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias. Hay muchas preguntas que están entrando y a ver si el próximo programa hablamos un poquito de ese inicio de clases, que ya se viene y muchos padres andan preocupados por muchas cosas que se están viendo. Así que vamos a hablar un poquito de eso en la parte psicológica, quizás de ese inicio de clases para los niños. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, doctora.